vamos a hablar de lo que pasa por nuestra mente cada vez que vemos una película. No nos ponemos delante del televisor sin más y dejamos que las cosas vayan sucediendo. Como espectadores activos, pensamos por adelantado y sin darnos cuenta qué es lo que va a pasar al momento siguiente. Y sin darnos cuenta también, nos sumergimos en la historia y experimentamos emociones a la vez que los personajes. Nos asustamos cuando el protagonista se asusta. Nos acabamos mordiendo las uñas si un conflicto no acaba de solucionarse. Y asignamos a los personajes también una serie de etiquetas. ¿Te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio. Ver el mundo. ¿Es segura? Claro, ¿confías en mí? Después de oír esto, pensamos, este es el bueno. La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio. Me lo estoy pensando. Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos. Y después de oír esto, tenemos claro que este es el malo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque se produce un proceso de empatía. Este proceso lo investigó Dolph Silman en 1972. Según su teoría de la disposición afectiva, en cuanto vemos las primeras escenas de los personajes en pantalla, hacemos una valoración increíblemente rápida de quién es el bueno y quién es el malo. E igual de rápido nos identificamos más con alguno de ellos. Así, esperamos que a los personajes que hemos calificado como buenos les pasen cosas buenas y nos angustia que les salgan mal los planes. De esta forma, cada vez que nos exponemos a una narrativa audiovisual, nos convertimos en una especie de jueces o de observadores morales que valoran cada hecho que sucede en la película. Se crea así el efecto que es conocido como disposición afectiva. La teoría de la disposición afectiva de Silman divide la reacción del espectador en 6 fases: la observación, el juicio moral, la disposición afectiva, el surgimiento de la expectación, el cambio de expectación a suspense y la sexta fase, que sería nuestra reacción positiva o negativa ante la resolución de los hechos. Wow, Anne, pues yo creo que es momento, ¿no?, de adentrarnos un poco más en la mente del público de cine. Sí, y para ello vamos a dar paso a Aitor Aritzeta, doctor en psicología. Aitor nos va a hablar sobre el proceso de ver una película, pero desde la perspectiva psicoafectiva. Bueno, Aitor, arratsaldeón. Arratsaldeón. Aitor, cuéntanos hasta qué nivel nos puede causar una película un impacto emocional. Bueno, yo diría que depende de la estructura, de la estructuración y robustez de la personalidad del que observa, ¿no? O de la sensibilidad, de su maleabilidad, e incluso de su estabilidad emocional, ¿no? Bueno, a nadie se nos escapa que cuando éramos niños o niñas, ¿no?, pues alguna película nos ha podido generar algún trauma, generar alguna angustia, algún terror, alguna pesadilla, ¿no? Ahí nos estamos estructurando, ¿no? Estamos intentando entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y es verdad que eso, pues cuando somos adultos, bueno, también puede ocurrir, aunque se nos supone una mayor capacidad de diferenciar lo que es la ficción que vemos en la película de la realidad, ¿no?, que vivimos. Entonces, bueno, no sé, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando quizás se acuerden de esa película tan terrible como El Exorcista, ¿no? Esa película, ¿no?, de alguna manera que te vacía de poder a ti, de alguna manera un espíritu se te puede meter dentro y puede doblegar tu voluntad y dominarte, ¿no?, incluso en contra de tus propios deseos y hacer daño a la gente que tú quieres, ¿no? Claro, si tú no tienes un principio de realidad bien construido, si no sabes dónde está el límite, si no tienes cierta conciencia de control de tu propia vida, entonces, bueno, esta película puede impactarte muy fuerte, ¿no? Ya, y tanto. Entonces, bueno, también hay ejemplos positivos, grandes películas que nos han inspirado, ¿no? Que nos pueden abrir caminos hacia nuevos, no sé, deseos, objetivos, nuevos modelos o personas que admiramos, ¿no? Entonces, nos puede impactar de una manera muy intensa, como digo, en función de tu estructura, de tu personalidad y de la claridad que tienes entre lo que es la ficción, lo que estás viendo fuera, ¿no?, y lo que es tu propia vida, ¿no? Una película es como, no sé, te da como esa oportunidad de ver fuera los temores que tú tienes dentro, ¿no? Wow. Entonces, sí, si tú no tienes cierta
bueno, esa diferenciación clara, bueno, pues puede tener un impacto muy fuerte, claro que sí. Sí, teniendo en cuenta que hay películas que nos pueden impactar muy fuerte para mal, ¿por qué nos gusta eso? ¿Por qué nos gusta ver películas de terror? Bueno, mira, las emociones intensas, todas, ¿no? Activan pues un órgano que es la amígdala, ¿no? Bueno, pero por simplificar, pues el miedo, por ejemplo, ¿no? Pues puede generar hormonas como la adrenalina que todos conocemos, ¿verdad? Que nos prepara para la huida, para la confrontación. Bueno, estas hormonas que se segregan en situaciones muy excitantes, claro, al activarnos nos genera cierto placer, ¿no? Durante y también tras ese subidón, ¿no? Entonces esa búsqueda de sensaciones intensas, ¿no? Nos hace sentir vivos. Una vida sin cierta intensidad emocional es como una muerte en vida, ¿no? Y eso de sentirse vivo es una sensación muy placentera, ¿no? La búsqueda de sensaciones intensas, bueno, es una actividad que nos ocupa, ¿no? Y sobre todo más en una sociedad cada vez más hedonista como la nuestra, ¿no? Hombre, es verdad que hay gente que no le gusta ver películas de miedo, ¿no? Ya, claro. Entonces, a mi compañera de despacho le preguntaba, oye, ¿a ti te gustan las películas de terror? Y me dice que las odiaba, ¿no? Yo como psicólogo digo, entonces, ¿por qué? Y no sé si ella me estará escuchando y si es así igual mañana me increpe amorosamente. Existe un mecanismo, ¿no? En una película de terror, de alguna manera, como decía antes, estás actuando fuera tus miedos internos, ¿no? Y eso supone de alguna manera que eres capaz de distanciarte de la emoción, de saber que lo que está pasando, pues, como decía antes, es una fantasía y no es la realidad. Esta visión del temor interno que tú tienes en el exterior, pues se puede hacer muy atractiva si tienes recursos para luego afrontarlo, ¿no? Pero claro, las personas que quizá no son capaces de ver estas películas de terror, bueno, no sé, o se las cree, quizás sea porque, bueno, no son capaces de realizar esa distinción, ¿no? Se aterrorizan en exceso, ¿no? Fusionándose con lo que ve y no aceptando, bueno, pues que eso sea una ficción. Oye, yo no sé si también es una búsqueda de sensaciones intensas, como dices, pero a veces cuando estamos de bajón, ¿no? Pasando un momento malo o triste, pues resulta que nos ponemos unos dramones de cuidado. ¿Por qué lo hacemos o por qué crees que lo podemos hacer, Aitor? Bueno, no sé, hay muchos motivos, ¿no? Pero hay uno quizás que desde pequeño hay un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Que nos acompaña, que es lo que llamamos el aprendizaje vicario en psicología, ¿no? Es decir, eso de ver modelos fuera que nos sirve para guiar nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás viendo una película que es coherente con tu estado de ánimo, te permite también profundizar sobre cuestiones que en ese momento pues te ocupan y te preocupan, ¿no? Una película es como una especie de obra de teatro en la que tienes la posibilidad de actuar internamente lo que estás viendo fuera, ¿no? Imaginarte incluso diferentes finales, ¿no? Yo creo que en la vida, generalmente, ojo, en estados normales buscamos cierta coherencia emocional en el exterior, ¿no? Y también buscamos a personas que nos sepan escuchar. Y pasa algo parecido con las películas, ¿no? Bueno, la diferencia es que el que te escucha no te increpa, no te cuestiona, ¿no? Es como si la directora, las actrices, ¿no? En ese momento te estuviesen escuchando o supieran escucharte o te ofrecen posibilidades sobre aquello que en ese momento te puede afligir, ¿no? No sé, si tú amplías una emoción, por ejemplo, la de la tristeza es muy evidente, ¿no? Te ayuda a entenderlo mejor. Entonces, entender mejor la emoción incluso te puede ayudar a comprenderla y a transitarla mejor, ¿no? Bueno, también hay otras explicaciones. Hay personas que igual no se permiten estar tristes y les permite validar esa emoción, ¿no? Pues viendo una película que en ese momento les ayuda a conectar con la tristeza, ¿no? Y profundizar en ese autoconocimiento, ¿no? Entonces, ampliando las emociones que sentimos a través de películas, bueno, profundizamos también y nos damos la posibilidad de comprenderlas mejor. Y respecto a lo que has dicho de que eso, nos vamos imaginando lo que va a pasar al momento siguiente en la película, ¿por qué crees que no nos quedamos tranquilos cuando una trama o un suceso no finaliza como nos gustaría? Bueno, a ver, si tú tienes un pensamiento lineal, ¿no? Imagínate esas personas rígidas que conocemos, ¿no? O unas expectativas muy cerradas de cómo deben ser las cosas, no sé, no permites que la historia continúe en tu cabeza, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que se denomina en psicología la baja complejidad cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, puede que la cosa no acabe como a ti te ha gustado, pero vuelvo a decir, si tienes cierta flexibilidad, pues te puedes permitir cuestionarte tu sistema de creencias, aceptar, no sé, que tu expectativa estaba equivocada, ¿no?
Por cierto, eso es un poco lo que pasa muchas veces en la vida, ¿no? Ya. Entonces, bueno, lo pasas mal, pero bueno, es porque de alguna manera tú deseas que las cosas ocurran pues de una manera concreta, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con con los estereotipos, los prejuicios, incluso con la educación que tú has recibido. O sea, has recibido una educación muy rígida, ¿no? Es como que necesitamos simplificar la vida, lo bueno y lo malo. Esto tiene que ser así o tiene que ser asado, ¿no? Ajá. Entonces te afecta porque de alguna manera, pues bueno, te has construido ya cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Bueno, claro, si además hay una elevada identificación con el personaje o con la trama, se puede dar un impacto negativo, ¿no? Tú te has metido mucho en cómo deberían ser las cosas, al menos inicialmente, ¿no? Pero bueno, a la larga ese impacto también te está indicando que hay un aprendizaje que quizá tenías pendiente por interiorizar, ¿no? O sea, que es bueno que un director o una directora te frustre en tus expectativas. A mí eso me gusta. Ajá. Bueno, desde luego la lectura sí que es interesante, ¿no? Antes hablabas, Aitor, de lo que puede marcar una película, alguna película que hayamos visto de niños, de niñas, y precisamente hemos recibido un mensaje en el 688-840-840 que dice: de pequeño vi Tiburón y desde entonces, cada vez que me meto en la playa, tengo un ojo en el horizonte pensando que en cualquier momento va a aparecer una aleta. Yo no sé si es bueno que nos cree el trauma. Una cosa es, ¿no?, que la guionista, ¿no?, haya jugado y nos enseñe, pero esta creación de traumas ya... Hombre, yo pienso que hay ciertas películas que son adecuadas para ciertas edades, ¿no? Quiero decir, hay momentos en los que cuando tú te estás construyendo como persona, por eso lo decía antes, lo del nivel de estructuración de la personalidad, cuando tú te estás construyendo como persona de niño o de niña, ver una película pues de mucho terror, de mucha angustia, de mucha una anticipación terrible sobre las consecuencias que puede haber en un medio que no controlas, como puede ser en el agua, ¿no? Que también te quita un poco de poder, ¿no? La capacidad que tú tienes de huir nadando, pues es mucho menor que la que tienes corriendo, ¿no? Entonces, si tú has visto una película de pequeño, cuando tú te estás estructurando, pues es evidente que el impacto te pueda durar incluso muchos años, ¿no? Entonces tú racionalmente sabes que no hay tiburones, no sé, en la Concha, por decir algo, o en la Salvaje, pero bueno, inconscientemente se te ha quedado ahí un trauma que no has resuelto todavía, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que tener cuidado, sobre todo con las películas que ven nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? O sea, claro. Un ojito ahí, cuidado. Ya, vale. Y bueno, pues, Aritxea, para terminar, para ti, ¿qué es lo que hace que una película enganche al espectador? ¿Te refieres desde una visión cinematográfica o psicológica? Desde el punto de vista psicológico. Más psicológico. Sí, bueno, yo creo que desde una visión psicológica, y volvemos un poco a los aspectos asociados a la identificación con la historia, ¿no? O sea, que tú te identifiques con una historia que, por cierto, cinematográficamente tiene que haber una buena historia, ¿no? Un buen guión, ¿no? Una buena historia bien contada, ¿no? Y una identificación con esos personajes, porque ese personaje lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está pensando, de alguna manera se conecta, ¿no?, con lo que tú estás viviendo, sintiendo, pensando en ese instante, y además es relevante, ¿no? Una peli te engancha si te emociona, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si te emociona, si te activa emocionalmente. Y también diría, desde un punto de vista cognitivo, si es capaz de generarte reacciones emocionales intensas y reflexiones que a ti te resulten estimulantes, ¿no? Pero bueno, yo fundamentalmente pienso que una buena historia que sea capaz de emocionar son las claves de un buen enganche, ¿no? A un buen espectador. Y luego ya si lo pones unos buenos efectos especiales, una magnífica fotografía y una buena banda sonora, pues ya tienes todo para triunfar. Claro. Aitor, ha sido un placer el haber charlado contigo y el haber podido hablar, ¿no?, de la perspectiva psicoafectiva de nuestro proceso al ver una película. Un placer, el placer ha sido mío. Hasta cuando queráis y a disfrutar del buen cine. Claro que sí. Aitor, Aritxeta, eskerrik asko. Ez horregatik, agur. Arte, agur. Adiós.